Sean todos ustedes bienvenidos a este lugar, a escuchar la palabra del Señor. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta mañana, compartiendo los dichos del Señor. No hay nada más hermoso que escuchar la palabra del Señor, que nos edifica, que nos exhorta y que nos consuela. Y hoy quiero llevarlos a un pasaje que encontramos en nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a hacer lectura de los versículos 4 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar para que el Señor en esta mañana nos dé la iluminación que necesitamos. Padre Celestial, te pedimos en este momento que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, amado Rey, y dándonos el entendimiento, esa iluminación que viene de tu Santo Espíritu para que podamos entender los dichos de tu boca. Colocamos en tus manos esta enseñanza, amado Rey, y que no sean mis palabras, oh Señor, sino las tuyas para este pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado, como ya sabemos algunos de nosotros, desarrollando una serie titulada Necesito cambiar. Ya esta es la 11ª parte de esta serie, que ha sido, yo sé que de mucha bendición para la iglesia, porque todos nosotros que hemos sido llamados y escogidos por Dios necesitamos cambiar. ¿Amén? Y para cambiar sabemos que el único que puede hacerlo es el Señor. Y hemos estado hablando en estos últimos domingos de aquellas cosas o instrumentos que Dios utiliza para cambiarnos. Y dijimos que uno de estos instrumentos es la palabra de Dios. Estudiamos el Salmo 119, que nos habla en el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y decíamos lo importante que es tener la palabra de Dios, porque es la única luz que tenemos en medio de este mundo lleno de tinieblas. Tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro, al cual haremos bien en obedecer y seguir. Entonces la palabra del Señor es fundamental para nosotros como cristianos, como creyentes, en la transformación de nuestras vidas. También miramos hace 8 días lo importante que es estar llenos del Espíritu Santo. Todos los cristianos que hemos militado en este camino sabemos que el Espíritu Santo es fundamental en la vida de todo creyente. Tanto que para poder nosotros vivir una vida cristiana necesitamos vivir en el poder del Espíritu. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir una vida cristiana, una vida agradable. Entonces miramos lo importante que es que seamos llenos continuamente. El bautismo del Espíritu Santo es una sola experiencia que todos hemos tenido en el momento de la conversión. Pero de ahí en adelante yo necesito ser lleno, continuamente, todos los días, estar así unidos al Señor Jesús, como el ejemplo que dábamos en Juan 15, las ramas unidas a la vid. Así debemos nosotros permanecer en el Señor para dar fruto, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Y también hoy queremos seguir con estas herramientas o instrumentos que Dios utiliza para cambiarnos. Y hoy hablaremos sobre la iglesia local como instrumento para
tu cambio, para mi cambio. Hoy vamos a mirar lo importante que es pertenecer a una iglesia local para que nuestras vidas sean transformadas. Sabemos nosotros que hay dos conceptos de iglesia. Está la iglesia universal, que es aquella que está conformada por todos aquellos que hemos creído en el Señor y hemos nacido de nuevo. Esa es la iglesia invisible, está en todo el mundo. Y solo Dios sabe quiénes son los suyos, quiénes son sus hijos, los que verdaderamente han creído. Esa es la iglesia universal, la iglesia invisible. Pero cuando hablamos de una iglesia local, estamos hablando de un grupo de personas que se reúnen en cierto sitio. Por ejemplo, en esta iglesia, Palabra de Vida, esto es una iglesia local de las miles y millones que hay en el mundo. Aquí nos reunimos todos para alabar al Señor, para bendecirle, para escuchar la palabra de Dios que nos edifica, etcétera, etcétera. Esto es una iglesia local, un grupo de personas que se reúnen en un lugar determinado para alabar y escuchar la palabra de Dios. Entonces, hoy quiero referirme a ese concepto de iglesia local, pero quiero hablar de la iglesia local como instrumento para nuestro cambio. Hoy vamos a mirar lo importante que es hacer parte de una iglesia local. Hay muchos cristianos que dicen: no, yo no necesito congregarme. Yo en la casa veo transmisiones o en mi casa leo la Biblia. No es necesario. Mi pastor es el Señor Jesús. Yo he escuchado gente así. No, yo ahí en mi casa me reúno con mi familia y ahí hacemos iglesia. Eso somos iglesia. No. Eso no es iglesia. Cuando miramos nosotros la iglesia de Cristo, la iglesia local de Cristo que se formó en Hechos 2, miramos un grupo de creyentes que tenían ancianos, pastores, que les dirigían, que les exhortaban, que les amonestaban y se reunían, claro, en las casas. La primera iglesia fueron en las casas. Pero eso no quiere decir que yo pueda hacer mi iglesia en la casa, reunirme y esa es mi iglesia y no tengo necesidad de ir a una iglesia local donde haya un pastor o un grupo de pastores o ancianos. No, eso es necesario y es el modelo bíblico. Y Dios nos manda que nos congreguemos con otros hermanos para que así podamos, como vamos a mirar en esta mañana, edificarnos los unos a los otros. La iglesia, hermanos, es como un equipo de fútbol formada por varios jugadores y cada uno de nosotros hacemos parte de ese equipo y tenemos un lugar en ese equipo y una participación en ese equipo. Si el equipo pierde, todos perdemos. Si el equipo gana, todos ganamos. Así es la iglesia. Un grupo de personas en donde no debe haber individualismo, ni vanagloria, ni protagonismo. No debe haber nada de estas cosas. Todo lo contrario, lo que se debe ver en la iglesia, en medio de la diversidad, es la unidad. Que todos estemos unidos en ese mismo sentir y podamos nosotros, dentro de la iglesia local, ocupar un lugar y una función para edificación de la iglesia, que es una casa espiritual. Así Pedro lo describe, es una casa espiritual. Nosotros somos ladrillos, piedras vivas, y vamos sobreedificando sobre la roca que es Jesucristo y los fundamentos apostólicos y proféticos, como dice Efesios 2:20. Eso es la iglesia, y todos vamos a la vez, y todos llegamos juntos a la meta. Todos aquí estamos caminando hacia esa meta, como dice Pablo, del supremo llamamiento que es en Cristo. Y todos vamos juntos, todos los hijos de Dios, en ese compañerismo, en esa unidad tan hermosa que trae el Señor a su pueblo.
Aquí en este pasaje de Efesios capítulo 4, el versículo 4 al 5, Pablo describe esa unidad que tenemos en Cristo. Y Pablo aquí usa un ejemplo de un cuerpo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo no es una empresa, no es una organización humana, es un organismo vivo. Es el cuerpo espiritual de Cristo. Mire lo que dice Pablo aquí en Efesios 4, versículos 4 al 5. Dice, un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. ¿Qué somos nosotros? Un cuerpo. Y habla de un espíritu. Y miramos que la palabra espíritu, y se dan cuenta, está en mayúscula. Siempre que la palabra espíritu comience por mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Todos nosotros somos un cuerpo. Un cuerpo está formado por cabeza, tronco y extremidades. Eso es un cuerpo. Eso es la iglesia. Unos son manos, otros pies, ojos, otros son orejas, otros son el ombligo, etcétera, etcétera. Cada quien ocupa un lugar y una función dentro de ese cuerpo, pero dice, y un espíritu, es decir, nosotros que somos un cuerpo, tenemos un espíritu. Dentro de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Dentro de ti y de mí, si tú has creído en Jesucristo, como yo lo he hecho, si tú has nacido de nuevo, tú eres mi hermano, tú tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Todos tenemos morando dentro de nosotros al Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra cristianos? ¿Sabían ustedes que esta palabra significa pequeños ungidos? Cristos ungidos a los pequeños en el griego, que significa pequeños ungidos. Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo que ha venido a ser morada permanente dentro de nosotros. Entonces somos un cuerpo, ¿cierto? Pero tiene la iglesia un espíritu que está en cada uno de nosotros, dice Pablo aquí. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es esa esperanza de la cual habla tanto la Biblia, los apóstoles en el Nuevo Testamento? ¿Saben ustedes cuál es esa esperanza? Esa esperanza está en Cristo, pero ¿cuál es esa esperanza? La esperanza de que Jesús viene por su iglesia. Todos tenemos esa esperanza. Los cristianos del primer siglo tenían esa esperanza de que Jesucristo viniera. Y esa misma esperanza, todos los cristianos, Hechos 2 hasta nuestros días, la hemos tenido. Una misma esperanza. Un solo cuerpo, un espíritu, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios a seguir a Cristo, a seguir su camino, en esa esperanza de un día poder nuevamente encontrarnos con Él. Y dice el versículo 5, un Señor, Señor con mayúscula, una fe, un bautismo, un Señor. Aquí no hay otro Señor. El pastor no es Señor, los líderes no son señores, los ancianos no son señores. Aquí nadie es Señor. El único Señor, el que manda, es que Cristo a través de su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo nos lleva a su palabra, que es Cristo, el Verbo hecho carne. Él es nuestro Señor. Esta palabra Señor es la palabra kurios en el griego, que significa amo absoluto. Él es el amo de nosotros, absoluto, dueño de nuestras vidas.
dueño de todo lo que tenemos, lo que usted es, lo que usted tiene, todo se lo debe a quién? Al Señor, a Jesucristo. Él es tu amo absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Él es dueño de tu vida. Él es dueño de todo lo que tienes. Tú simplemente eres un administrador de tu propia vida y de todo lo que Él te ha dado. Él es nuestro Señor, un solo Señor. Entonces, la iglesia es un cuerpo que tiene un espíritu, el Espíritu Santo, que tiene un Señor, que es Jesucristo, una fe. Es decir, todos nosotros creemos en lo mismo. Todos nosotros creemos en lo mismo, en lo fundamental. Todos los cristianos creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que Él es Dios que se humanó, es Dios en la carne. Creemos en la resurrección de Cristo y la de todos los santos. Creemos en la salvación, no por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Todos creemos en lo mismo, una misma fe, en lo fundamental. Ya en las cosas secundarias y terciarias, pues pueden haber algunas diferencias, pero en lo fundamental, esas doctrinas básicas cristianas, todos creemos en lo mismo. Los cristianos siempre hemos creído en lo mismo durante todos estos 2000 años. Entonces, una misma fe, un bautismo, todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Cuando usted creyó en Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre su vida, lo bautizó en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:3. Usted es uno con Cristo, yo también. Todos hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. Hacemos parte del cuerpo de Cristo, de sus huesos, de su carne. Hacemos parte de su iglesia. Hemos sido bautizados con un solo bautismo. Aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y si hablamos del bautismo en agua, pues creo que todos los que hemos creído ya hemos sido bautizados. Y si usted no se ha bautizado en agua, pues le invito a que se apunte en el listado para comenzar a hacer bautismos aquí en esta iglesia. Es importante el bautismo. Vamos a ir organizando el bautizo de acá, a propósito. Versículo 6. Un Dios y Padre. Entonces mire lo que miramos aquí. Tenemos un Espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos al Señor, un solo Señor. Y tenemos a un Dios y Padre. Ahí está la Trinidad, para los que no creen en la Trinidad. Yo no sé por qué hay muchos que aún siguen insistiendo y atacando la doctrina de la Trinidad. La Trinidad está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Miramos el Espíritu Santo, miramos al Señor Jesucristo y aquí al Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. Entonces aquí Pablo muy claramente nos está hablando de la iglesia como un cuerpo que tiene un espíritu, que tiene un Señor y un Padre, un Dios y Padre, un espíritu. Es decir, no hay otro espíritu aquí que el Espíritu Santo. Un Señor, no hay otro Señor sino el Señor Jesús. Los pastores no son señores, los ancianos no son señores, nadie aquí es Señor. El único Señor es Jesucristo. Y un Padre, Dios y Padre. Un solo Dios y Padre de todos. Aquí no hay padres. Porque uno mira en la religión tradicional. Padrecito. Padre. Eso es un error. Que dijo el Señor Jesús: no llaméis Padre a nadie, porque uno solo es el que tenemos. A los pastores tampoco hay que llamarle padres. Algunos llaman, no, que son padres espirituales. Son como padres, pero no son padres, porque hay un solo Padre. ¿Sí? Un Padre. Por eso dice aquí un Dios y Padre de nosotros, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. Esto es la iglesia. La iglesia es un cuerpo que tiene el Espíritu Santo, un Señor que es Jesucristo, que es el que nos dirige, y un Padre
que está ahí, como dice aquí, sobre todos y por todos y en todos. Sobre todos, porque Él gobierna sobre nosotros a través de Cristo y su Espíritu. Y por todos, Él vela por nosotros. Él está por nosotros. Y en todos, en la persona del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros, hermanos. Ahí vamos entendiendo lo que es la iglesia. En Efesios 4, 15 al 16, mire lo que dice este pasaje. Me gustaría que alguien me ayudara con ese pasaje. ¿Quién me ayuda? Efesios 4, 15 al 16. ¿Cómo dice? Sino que siguiendo la verdad y amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Gracias, María Elena. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza. Todos que somos un cuerpo, crecemos, ¿sí?, en aquel que es la cabeza. La cabeza de la iglesia no es el Papa Francisco, no es un apóstol, de esos apóstoles que ahora se autonombran apóstoles y salen diciendo que son apóstoles, ni es un pastor, nadie. Es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza. Nosotros el cuerpo. Y dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, es decir, hablando de la iglesia, de nosotros, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. Si usted mira un cuerpo humano, usted no ve la mano separada del brazo. Usted no mira el brazo separado del tronco. Todo está unido, concertado. Así debe ser la iglesia. Debemos estar unidos, compenetrados unos a otros en una unidad perfecta, funcionando así como un cuerpo que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cada miembro, cada uno de ustedes tiene una función dentro de la iglesia. A unos Dios nombró, dice por allá en Efesios 4:11, primeramente apóstoles, que fueron 12, los que colocaron el fundamento sobre la roca que es Jesucristo, los profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento, que escribieron en el Antiguo Testamento los libros proféticos, y sobre ese fundamento, los evangelistas, pastores y maestros, vamos sobre edificando. Cada quien tiene un ministerio, digamos un oficio ministerial dentro del cuerpo según los dones. ¿Sí? Usted puede hacer parte del grupo de alabanza, del grupo de mujeres, del grupo de intercesión, en algún servicio, otros en proyección, otros en cámara. Cada quien tiene una función, un llamado de parte de Dios. Hay unos que han sido llamados para ser pastores. No todos son pastores, como dice Efesios 4. No todos son maestros, no son todos son evangelistas. Cada quien recibe de Dios ese llamado según los dones que ha recibido. Entonces cada uno de nosotros como miembros del cuerpo nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, hermanos, que la iglesia, que es un cuerpo, está formado por miembros. Y cada miembro ayuda al otro a fortalecerse, a crecer, a madurar, como los miembros de un cuerpo. Se nutren, se apoyan, se protegen, se complementan, crecen juntos. Eso hacemos los creyentes unos con otros. La iglesia, hermanos, quiero que entiendan, es indispensable en el plan de Dios para hacer de ti el cristiano que tienes que ser. La iglesia nos va a ayudar a crecer como cristianos. Por eso es tan importante que nos congreguemos. Por eso es tan importante que hagamos parte de una iglesia local. En 1 Corintios 12, 21, mire lo que dice, hablando también del cuerpo, Pablo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahí?
que todos nos necesitamos, nos complementamos y nos necesitamos. Aquí yo no puedo decir, yo no los necesito a ustedes. No. Soberbio, orgulloso. ¿Cómo voy a decir eso? Claro que los necesito a ustedes. Y ustedes también me necesitan y se necesitan unos a otros. Todos nos necesitamos. Porque hacemos parte de ese cuerpo, así como la mano necesita del brazo para moverse, el pie, de la pierna, el ojo necesita también del pie y el pie del ojo. Imagínense que el ojo le diga a la mano, yo no te necesito. Y ni tampoco la cabeza a los pies, la cabeza diga, yo tampoco te necesito pies. ¿Cómo que no? Imagínense lo absurdo. Así mismo en la iglesia, hermanos, todos nos necesitamos, nos complementamos. Aquí no estamos compitiendo unos con otros. Aquí no estamos, es que yo soy mejor, yo hago más en esto. No. Pablo aún dice ahí en 1 Corintios 12 que aún las partes menos decorosas en el cuerpo son las que más se tratan con honra, las que más se tapan. ¿Te das cuenta? Dios es perfecto y Él diseñó el cuerpo perfectamente. Asimismo, Dios ha instaurado su iglesia como un cuerpo, como un organismo vivo que va creciendo, en donde las partes de ese cuerpo se van nutriendo unos a otros, se van complementando unos a otros para beneficio mutuo. Y es así en la iglesia, hermanos. En la iglesia, Dios nos ha dado los unos a los otros para trabajar en nuestro corazón y hacernos crecer en santidad y en compromiso. Pero a veces nosotros nos resistimos al cambio y nos resistimos a la iglesia local y tratamos de hacer de nuestra iglesia a nuestra imagen y semejanza y queremos que sea como nosotros queramos. Y no es como nosotros queramos, es como Cristo quiere, porque aquí no es democracia, aquí es teocracia, es como Dios dice. Y dice en su palabra. Otros, en cambio, también buscan en la iglesia local aquello que les apetecería encontrar. Por eso hay muchas personas que van de iglesia en iglesia a ver, ahí está, voy a estar aquí, bueno, al principio bien y no les gustó algo, no, de aquí no, me voy para otra y así andan picando de iglesia en iglesia. Porque andan buscando lo que les apetece, no andan buscando la verdad para ser edificados, sino lo que ellos quieren. Y cuando no encuentran lo que ellos quieren, entonces siguen a otra iglesia y siguen a otra iglesia y nunca llevan fruto, porque nunca son edificados. Yo hace tiempo conocí a un señor allá en Campo Alegre, que llegó allá a la iglesia en Campo Alegre y yo le pregunté, bueno, ¿y usted ya es conocedor? Sí, claro, yo soy cristiano de más de 20 años, me decía él. Pero yo voy a todas las iglesias de aquí de Campo Alegre. Y hoy me toca aquí. O sea, él hacía como un cronograma y yo lo miraba de vez en cuando. Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué no te había visto? No, es que no me tocaba aquí. ¿Cómo así? Sí, que no. Yo voy de iglesia en iglesia, voy visitando y como que hizo la ronda y llegó nuevamente donde mí y pues ahí yo le decía, no, eso no está bien. Tú tienes que elegir ser parte de una iglesia local y crear raíces ahí y crecer y dar fruto. Tú tienes que comprometerte con una iglesia local, en una familia espiritual ahí en donde tú puedas crecer y dar fruto. Pero no, él por aquí le entró y por acá le salió y él se andaba como era una veleta de iglesia en iglesia, nunca se comprometía a nada. El problema es que cuando una persona va así, nunca se compromete a nada, porque como anda así, picando, nunca se compromete a un servicio en la iglesia, porque pues el pastor lo ve de vez en cuando. No es así, hermanos. Uno tiene que elegir una iglesia sana, una iglesia bíblica, de sana doctrina. ¿Y cuál es una iglesia de sana doctrina, hermanos? Es donde tengan a Cristo como el centro.
Levanten a Cristo siempre. En cada canción, en cada predicación. Si usted escucha en una iglesia las canciones, que esas canciones usted se las puede dedicar a su novia, mal síntoma. Tienen que nombrar a Cristo, tienen que nombrar los atributos de Dios, tienen que exaltarle. Pero a veces escucho unas canciones que parecen que juegan hasta... Uno digo, yo lo puedo dedicar a mi novia perfectamente y ni se da cuenta que es cristiana. O cuando tú miras en una iglesia en donde te dan muchos mensajes motivacionales, de superación personal, que se centren en el hombre y sus necesidades. Ojo, esas iglesias son malas, están desviadas. El centro del mensaje siempre debe ser Jesucristo. Es así, hermanos. Aunque usted no lo crea, y así hay muchas iglesias grandes, hermosas, bonitas, son un espectáculo en donde tú puedes salir muy motivado, pero no edificado espiritualmente. Ahí hay dos cosas diferentes. ¿Motivado? Sí, pero esas motivaciones, hermano, con el tiempo, con las dificultades se van acabando, lo anímico. Esas emociones bajan, salen así, pero ven que la realidad es otra. Pero cuando tú sales con la palabra del Señor, aunque a veces un poco adolorido, porque a veces la palabra del Señor penetra y te habla duro, y ahí entonces te vas dando cuenta, uy, Señor, sí, estoy mal, tengo que corregir. Y es ahí cuando tú avanzas. Lo que tú necesitas es palabra de Dios. Palabra del Señor. Nada de mensajes de psicología, de superación personal, que descubre el campeón que hay en ti, cinco pasos para ser un hombre exitoso. Nada de eso. Cristo, hermano, es la respuesta del ser humano y es lo que necesitamos nosotros, lo único que realmente necesitamos. Vengan a mí, dijo el Señor, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar, hermanos. Algunos buscan la iglesia farmacia. Esa iglesia donde la gente va, ¿sí? Porque buscan la iglesia para sanar su dolencia o para resolver su necesidad. Y una vez que resuelven su necesidad, patitas para que te tengan, como dicen, me voy. Llegan a la iglesia por la necesidad. Eso es un tipo de personas que buscan la iglesia farmacia. Van por la necesidad cuando ya son aliviados en su necesidad, porque el Señor es tan bueno, hermanos. El Señor es hermoso. Yo he podido mirar eso. Gente que ha llegado mal y Dios los levanta. Y una vez que ya se les pasó, son tan ingratos con el Señor que se van. Se pierden. Buscan la iglesia farmacia. Otros, hermanos, buscan la iglesia donde se habla doctrina, sana doctrina, y se vuelve la sana doctrina como el centro de todo, y todo es sana doctrina, al punto que ya no dan lugar en su corazón para pensar en lo que está mal, en su pecado, y no se dan lugar al arrepentimiento. Otros buscan la iglesia como un club de amigos. Ay, voy a buscar una iglesia que tenga el mismo partido político que yo, o la misma clase social. Ya van los dedisparados allá, porque sí, los ricos buscan a los ricos, vuelven como club. Yo he sabido de iglesias así, y llegan y son los dedisparados y puro rico, y usted mira que pura gente de la high life, y llegan un pobre, lo miran así: tú no haces parte de aquí, de este club, aquí no tienes lugar, aquí estamos esos, ¿cómo le llaman acá? Los pispis, los dedisparados, y buscan un club. No, en esa iglesia son de la derecha, o en esa iglesia son de la izquierda, me voy a agrupar. Miran la iglesia como un club de personas que tienen unos mismos ideales,
¿sí? Donde tú puedes encontrar amigos que compartan lo mismo. Y quiero decirte, hermano, que la iglesia no es una farmacia, no es un seminario bíblico y tampoco la iglesia es un club de amigos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y crecemos juntos en madurez espiritual. Eso es la iglesia, un cuerpo, la cual va creciendo juntos, todos, en madurez espiritual. Y quiero en esta mañana mirar 4 razones por las que la iglesia es un instrumento en tu vida y en mi vida para transformarnos. Y la primera razón es que la iglesia es una familia espiritual. Amén. Es una familia. Yo a ustedes los miro como familia. Yo a ustedes los veo con tanto amor. Ustedes son mis hermanos y los quiero abrazar. A veces uno a veces hasta se detiene un poco porque, bueno, por la cuestión de esto del coronavirus, a veces hasta me olvido y los abrazo, me alegro al verlos, a saludar, que ustedes son mi familia, esa familia espiritual. Y me siento dichoso el estar en esta familia, y usted también tiene que sentirse dichoso y dichosa y estar en esta familia, porque en la iglesia tienes una familia espiritual. Y todos nosotros, hermanos, hemos crecido en una familia física o terrenal, pero del mismo modo, todos nosotros como cristianos nacemos en una familia espiritual y ahí empezamos a crecer también, en esa familia espiritual que es la iglesia local. Y es en la iglesia local donde se forman los cristianos. No es allá afuera, no es en tu casa, es en la iglesia, en la convivencia, en la koinonía, en la interacción con otros hermanos. Cuando nos reunimos y compartimos, ahí vamos nosotros creciendo como cristianos, siendo formados como cristianos. Eso es la iglesia, una familia espiritual. Se puede mirar como un hospital de pecadores heridos. Se puede mirar también como una escuela de niños en Cristo, donde llegan y bueno, ahí se les empieza a enseñar los primeros pasos en la fe. También se puede mirar como un cuartel de soldados de Cristo. Todos nosotros somos soldados y estamos en una pelea. Y todos nosotros nos cubrimos las espaldas, por eso oramos unos por otros. Ustedes oran por mí, yo oro por ustedes, unos a otros oramos. Hay intercesión, cuando tenemos intercesión, grupo virtual que tenemos intercesión, oramos unos por otros, somos soldados. Ahí estamos peleando nosotros. Cuando oramos estamos peleando espiritualmente y cubriéndole las espaldas al otro. En un ejército, ¿qué mira usted en una batalla? ¡Cúbreme! Y el otro empieza a disparar al enemigo, cubriendo al otro. Son un equipo, así es en la iglesia. ¿Sí? Además de ser un hospital de pecadores heridos, de ser una escuela de niños en la fe, un cuartel de soldados en Cristo, es la universidad de doctores en la palabra. Aquí se discipula a la gente y usted va a aprender palabra de Dios, doctrina de Dios. Acá tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche un discipulado hermoso, y ahí yo les mando por WhatsApp el material para que estudie, lea, se capacite, porque mi propósito es el propósito de Dios, es formar discípulos, gente que se capacite para la obra del Señor. Entonces la iglesia también es una universidad de doctores en la palabra. La iglesia es una institución, hermanos, creada por Dios, no por hombres. Y no hay ninguna institución que se pueda comparar a ella. La iglesia local. Qué tremendo, ¿cierto? Y hermanos, así como tú creces como persona en una familia, porque todos hemos crecido como personas en una familia. Usted ha nacido en una familia, yo también en una familia. Y todos hemos crecido en una familia como personas. Así nosotros crecemos como cristianos en la iglesia local. Nuestra familia espiritual. Hermanos,
Después de escoger esposa, escoger iglesia es la decisión más importante en tu vida, porque eso va a afectar tu vida espiritual. Después de escoger esposa, la decisión más importante es escoger una buena iglesia local que te edifique, que tú crezcas, que des fruto. Por eso es tan importante que tomemos una decisión firme. Bueno, aquí me quedo y aquí me quedo y soy edificado con mis hermanos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que uno tiene que hacer, hermano. La pregunta que hoy les hago: ¿es tu iglesia tu familia? ¿Te sientes en familia cuando ves a tus hermanos? Cuando estás aquí. Yo quiero que ustedes se sientan como una familia aquí. Yo me siento como en familia con ustedes. Más que amigos, son mis hermanos, somos familia. Tenemos un espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Y eso nos hace familia, hermanos. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. ¿Qué van a haber diferencias? ¿Qué van a haber peleas, contiendas? Es necesario, si no, ¿cómo vas a ser formado? A veces Dios utiliza al otro hermanito duro, quejumbroso, para tratar tu vida. Y es un instrumento de Dios para ahí machacarte en tu orgullo, en tu soberbia, para que aprendas a perdonar. ¿Cómo aprendemos a perdonar? Perdonando, ¿cierto? ¿Cómo aprendes a nadar? Nadando. ¿Cómo aprendes a manejar un carro? Manejando carro. ¿Cómo aprendes a perdonar entonces? Perdonando. Entonces muchas veces Dios permite a veces diferencia entre nosotros para que usted aprenda a perdonar. Así como Dios le ha perdonado, hermanos. Somos una familia, hermanos, y tú debes ver tu iglesia local como una familia y no te vaya a pasar como Sansón. Sansón era un hombre de Dios, ¿sí o no? Pero andaba solo. ¿Y sabe dónde andaba Sansón? Con los filisteos, con los mundanos. Él no hacía caso a lo que le decían los papás. No te metas con esa mujer. No, él iba y se metía con las filisteas. Los amigos le decían: no hagas esto. Nada. Sansón es el prototipo de cristianos que andan fuera de la iglesia local, haciendo lo que quieren. ¿Qué pasa con esos cristianos? Tarde o temprano pierden sus ojos, como Sansón. Ya no pueden ver con claridad, ya no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, y terminan haciendo lo que menos les conviene, hermanos. No seamos como Sansón. Estemos con la manada, hermano. Mientras usted esté con la manada, ¿quién es el macho alfa? Jesucristo. El macho alfa es Jesucristo. Y usted tiene que estar con la manada. Bíblicamente hablando, utilizando términos bíblicos, ¿quién es el buen pastor? Nosotros, ¿quiénes somos? Las ovejitas. Y vamos siguiendo al buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor con su callado? Va dirigiendo, va defendiendo las del enemigo. Eso hace el buen pastor. ¿Y usted qué tiene que hacer? Mantenerse en el rebaño, ¿sí? En el rebaño, manténgase en el rebaño. No se desvincule de la iglesia local. Manténgase en comunicación con su pastor, con los otros hermanos en la iglesia. No se aísle. Cuando dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, a eso se refiere. A que te reúnas, a que tengas comunión con otros hermanos, a que no te alejes de la manada. O del rebaño, mejor. Porque cuando hablamos de rebaño estamos hablando de ovejas, ¿sí? Bueno, hermanos, entonces la iglesia es una familia espiritual, ¿cierto? También en la iglesia está la verdad. ¿Por qué tienes que congregarte en una iglesia local? No solamente porque es una familia espiritual en la cual puedes crecer, sino también porque en la iglesia vas a escuchar la
verdad. La verdad no la vas a escuchar allá afuera. En el mundo lo que hay es mentiras. Pero cuando usted se reúne con otros hermanos a escuchar la palabra de Dios, usted se está exponiendo a qué cosa? A la verdad, hermanos. Necesitamos escuchar la verdad. ¿Y dónde la escuchamos? En la palabra del Señor. Efesios 4:25. Vamos a Efesios 4:25. ¿Quién me ayuda con ese pasaje? Efesios 4:25. ¿Qué dice? ¿Quién? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Se da cuenta? En la iglesia encontramos la verdad. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Hablar verdad los unos a los otros. Nada de mentiras. Verdad. Hablar la palabra del Señor. ¿Se da cuenta lo importante que es hacer parte de una iglesia local? Aquí usted va a escuchar la verdad y no solamente eso, sino que va a hablar con otros la verdad, los otros van a hablar la verdad contigo, los unos a los otros para edificarnos, porque somos miembros los unos de los otros, estamos unidos los unos a los otros, hermanos. Y algo muy importante es que en la iglesia nos encontramos con la verdad oída. O sea, aquí va a escuchar la verdad oída. Vista, usted va a ver buen testimonio de otros hermanos que le van a animar a usted. Y también la verdad vivida. Usted tiene en medio de su iglesia vivir la verdad. No vivir una vida de apariencia, vivir la verdad. Entonces aquí encuentras la verdad oída, la verdad vista en otros hermanos y también puedes vivir esa verdad haciendo parte de tu iglesia, practicando la palabra del Señor. En la iglesia, hermano, cuando usted hace parte de una iglesia local, usted y yo nos contagiamos de cosas buenas, de virtudes espirituales. Yo a usted los ministro con lo bueno que Dios ha puesto en mí y usted me ministra a mí con lo bueno que Dios le ha dado. Por eso hemos dado aquí el espacio, después de la predicación, la administración, para que alguno de ustedes, si quiere ministrarnos con un versículo bíblico o con un testimonio o con algo que usted prepare para el Señor, lo puede hacer. Esta iglesia no es que solamente el pastor habla y el único que habla y opina, no. No es así. Es el gobierno nicolaíta, el cual está Dios contra este tipo de gobierno. Aquí usted tiene la oportunidad también, según sus dones, ministrar a sus hermanos. ¿Sí? Entonces, la iglesia es, en primer lugar, ¿qué cosa? Una familia espiritual. En segundo lugar, es un cuerpo, pero donde escuchamos la verdad, donde vemos la verdad y vivimos la verdad. Pero también la iglesia es un grupo de personas donde hay corrección. En la iglesia vas a encontrar corrección. Por eso es tan importante que tú hagas parte de una iglesia local. Ahí vas a encontrar exhortación, te van a amonestar, te van a decir, estás mal, corrige. Porque todos nosotros necesitamos a alguien que nos corrija, que nos diga, que nos frustre muchas veces, que te enoje por decirte la verdad, pero con amor, no para fastidiarte. Necesitamos escuchar que otros nos exhorten. En Hebreos 10, 24 al 25, mire lo que dice Hebreos 10, 24 al 25. O vamos primero en Gálatas 6. Gálatas 6 dice, hermanos, Gálatas 6, 1, adelante. Gálatas 6, 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, no con altanería y con respeto, con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si yo a usted lo veo mal,
yo tengo el deber, como pastor, de ir donde usted, en privado, no aquí, en público, en privado, y amonestarte. Mira, me he dado cuenta de esto, corrige, eso está mal, mira lo que dice la Biblia. Usted también puede hacerlo con mucho respeto conmigo y así unos a otros, con espíritu de mansedumbre. ¿Con qué propósito? Restaurarle a esa persona, de hacerlo volver al camino, considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros mismos también podemos caer en lo mismo o en cosas peores. Por eso hay unos que sin misericordia le van cayendo al otro. Tenga misericordia, hermano, porque usted puede caer en lo mismo o en cosas peores. En Hebreos 10, 24, 25, ahí sí vamos a ese pasaje, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Por eso es tan importante que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, o sea, el día del Señor, cuando venga por nosotros. ¿Ves? Nos damos cuenta que el congregarse es importante porque nos va a permitir exhortarnos los unos a los otros. Yo los puedo exhortar a ustedes, ustedes a mí y unos a otros, pero estimularnos al amor. O sea, si usted va a exhortar a alguien, o va a decirle algo a alguien, o yo vaya a decirle algo a alguien, debemos hacerlo con amor. Porque hay algunos que eso es ¡pum! Un latigazo, un palazo, y queda con amor, con el propósito de ayudar a la persona. ¿Sí? Sigamos al otro pasaje, Hebreos 3, 12 al 13, mire lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, ¿te das cuenta? Los unos a los otros cada día, todos los días, hermanos. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Saben lo que hace el pecado? Endurece el corazón. Cuando usted reincide en su pecado y en su pecado, ¿sabe lo que hace el pecado? Cuando usted no se arrepiente y sigue pecando, sabiendo que está mal, el corazón se endurece. Por eso es tan necesario que hayan personas que nos exhorten. ¿Y dónde pasa eso? En la iglesia, cuando hay otros hermanos contigo. En el mundo no, en el mundo te van a aplaudir tu pecado. ¡Ah, ese es mi compadre! Te van a decir eso, y usted, tengo una mujer bien bonita, y usted allá con su esposa, ¿cierto? Y la esposa allá en la casa ni siquiera sabe, y usted, no. Te van a aplaudir eso, pero si llega un hermano y mira algo así, te van a molestar. Ay, no, yo no me voy a meter en eso, dicen algunos hermanos. No, yo no, después voy a dañar mi amistad. No, vaya con ese hermano y amonéstelo. Porque si usted mira que está mal y no le amonesta, usted se hace partícipe del pecado de ese hermano. Se tiene que ir y amonestarse en privado, no ponerse a comentar con los demás, y con amor, exactamente. Porque a veces que miramos a un hermano mal parado y enseguida, ay, si supiera, teléfono roto, hermano. Y el teléfono roto, terrible. No, vaya, quédese callado, ore por ese hermano, vaya en privado. Y si su hermano le hace caso, gloria a Dios. Si no le hace caso, entonces va con dos hermanos en la iglesia y lo amonestan. Mira, te hemos visto esto. Y si no hace caso, ahí sí dilo a la congregación, delante de todo, algo público, para ver si así la persona cae en cuenta de su pecado, y entonces así se maneja. Y si no hace caso, tenlo por gentil y publicano. Esa persona termina siendo expulsada de la iglesia, porque un fruto dañado contamina a otros, pudre a otros, hermanos. Es así. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo te necesito a ti
para que yo tenga un concepto de mí con cordura. Tú me necesitas a mí para que tú tengas un concepto de ti con cordura. Porque a veces nosotros nos creemos y necesitamos al hermano que nos aterrice y que nos diga las cosas como son. Tú realmente no cantas bien, mejor siéntate. Es una voz que... Sí, porque a veces hay hermanitos, no, yo canto, y más desafinados. Necesita un hermano que le diga, venga, por el bien de la iglesia, por el amor de Dios, mira, está bien, tienes buen ánimo para cantar y todo, pero no tienes ese talento. ¿Sí? Sigues buscando tu posición en la iglesia. Esa no es tu posición, esa no es tu lugar, no es tu función, porque no funciona. Tus dones son otros. ¿Sí? Uno tiene que ser sincero. Porque yo así conocí un caso. En otra iglesia, una hermanita más desafinada, pero según ella era la máxima cantante, hasta que se le tuvo que decir, mire, bien, Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. La hermana adoraba con el corazón, pero más desafinada y perdía la iglesia en alabanza. Entonces, pues puede ser muy adoradora en espíritu y en verdad, pero si no tiene voz, vagina del coro, por el amor de Dios. ¿Sí? Necesitamos de otros hermanos para tener un concepto apropiado de nosotros mismos y no creernos más de lo que debemos creer. ¿Sí? Y en 1 Tesalonicenses 5:14, ahora sí, ¿quién me ayuda en eso? Beatriz, ayúdanos ahí con 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Cuenta, hermanos, que amonestemos a los ociosos. Si hay algún ocioso por ahí, vaya hermanos, ¿qué hacer? O que a lo que esté de poco ánimo, alentarlo, animarlo. Por eso es tan importante ser parte de una iglesia local. Que sostengáis a los débiles. Hay muchos débiles en la fe. Oh, tranquilo, mira, yo te ayudo, voy a orar por ti, voy a ayudarte en esto. Que seáis pacientes para con todos. Tenemos que ser muy pacientes unos con otros, hermanos, soportándonos, amándonos los unos a los otros. Una iglesia bíblica es esa, una iglesia que va creciendo en armonía. Que pueden haber problemas, sí, pues el ser humano es conflictivo, pero que se superen esos conflictos y sigamos avanzando, sigamos creciendo en el amor, en la paciencia, hermano. Usted aquí tiene que crecer en la paciencia. ¿Cómo? Con otros hermanos. Si no, ¿cómo va a aprender a ser paciente? Con ese hermano que, mejor dicho, que es insoportable, ahí el Señor te está formando en paciencia y en amor. Y en cuarto lugar, para ir terminando, porque ya se nos acaba el tiempo, en la iglesia hay complicidad sincera. Somos un equipo. Somos una familia, como ya miramos. Y tú y yo estamos interesados en lo mismo, en crecer en lo espiritual, en agradar al Señor y pensamos en nuestra patria celestial. Un día vamos a ir al cielo y también en nuestro Rey Jesucristo. Entonces en la iglesia hay ese compañerismo, hay esa complicidad sincera en donde tú sabes que puedes contar con tu hermano, con tu pastor, o con tus pastores, con los ancianos de la iglesia, con algún líder, con algún hermano, que tú sepas que puedes contar con tu hermano y puedas seguir adelante. Porque es aquí en la iglesia, hermanos, en donde nosotros aprendemos a servir, a ser servidos. ¿Quieres tú cambiar? Sirve a los demás. Es como un soldado que es herido en la batalla en su brazo, pero cuando ve a su compañero herido, ¿qué hace el soldado? No mira su herida, va y recoge al soldado herido y después mira su herida. Así es en la iglesia. Miramos a los demás,
que están en necesidad, nosotros vamos y le ayudamos. Y una vez que ayudamos a ese hermano, ya podemos mirar lo que está pasando con nosotros. Eso debe haber en una iglesia. En conclusión, para ya concluir y aterrizar en este tema. 1. Que tu iglesia local sea una prioridad en tu vida. Antes de buscar cualquier trabajo o estudio en otra ciudad, primero cerciórate que en esa ciudad haya una iglesia local, bíblica, sana, donde pueda ser edificado. Porque si no hay una iglesia local en esa ciudad, es mejor que no cojas ese trabajo, te vayas a estudiar a esa ciudad. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual depende de ello. Y debe ser más importante aún que el trabajo y el estudio. Tienes que mirar. Si en esa ciudad, me salió un trabajo buenísimo en X ciudad. Sí. Bueno, en Cali, voy a mirar si en Cali hay una iglesia buena, primero, donde me pueda congregar, porque si usted no va a poder ir en esa localidad, no va a encontrar. Trate de buscar una iglesia bíblica, donde sea edificado, y ya después lo demás. Tenga como prioridad eso, una iglesia que le predique a usted la palabra del Señor, porque eso le va a ayudar mucho en su crecimiento espiritual. Entonces, que tu iglesia local sea una prioridad, que sea importante para ti. 2. Cuando llegues a una iglesia bíblica, establece relaciones personales. Involúcrate con tus hermanos. Date a conocer y conócelos. No sea usted un cristiano anónimo que llega tarde a la iglesia para no saludar a nadie y sale antes para no saludar a nadie. No, involúcrate, relaciónate con los demás hermanos. Date a conocer a los demás y que los demás te conozcan a ti, tú los conozcas a ellos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, porque la iglesia, hermanos, es un edificio, es un rebaño, es un cuerpo, es una familia, y tenemos que buscar siempre esa relación los unos a los otros. Por eso, al final, cuando se termine la reunión, quédate saludando. No te vayas así, tan rápido. Quédate saludando a tus hermanos. Comparte un rato con ellos. De vez en cuando en esta iglesia lo que vamos a hacer es eventos, algunas integraciones para poder tener más contacto uno con otro. Eso es bonito. Y poder crecer en ese amor, en esa fraternidad. Eso es muy importante, hermanos. Afírmese usted en la iglesia, en esta iglesia local. Sea constante. No deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Siga firme, siga edificándose los unos a los otros en amor, para que podamos crecer todos con un solo cuerpo. Y cuando venga el Señor, por el cuerpo espiritual, seamos llevados con Él y podemos irse bien edificados. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Qué enorme privilegio el de ser parte de una iglesia local, de un rebaño. Qué hermoso. Porque aquí tienes una familia espiritual, aquí vas a encontrar la verdad, aquí vas a encontrar la exhortación, vas a encontrar también esa complicidad sincera con otros hermanos para poder crecer en el Señor.